Saludo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos espectadores? Hoy es 17 de febrero de 2026. Antes de comenzar, suscríbete ahora mismo al canal, dale like al video y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Esto no es una noticia más. Esto no es un escándalo pasajero. Esto es un momento histórico en el que el poder estadounidense queda desnudo. Porque el caso Jeffrey Edward Epstein no regresó con un rumor de redes. No regresó como una filtración anónima. Regresó como archivo oficial del Estado. Millones de páginas, miles de documentos, imágenes, mensajes, no opiniones, no teorías, papeles. Papeles que estaban guardados, papeles que fueron retenidos, papeles que ahora, tarde, empiezan a salir. Y cuando los papeles hablan, el poder ya no controla el relato. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió finalmente los archivos. Más de 3 millones de páginas nuevas. Más de 2,000 videos. Más de 180,000 imágenes. La mayor liberación documental de toda la saga Epstein. Pero aquí aparece la primera contradicción. Mientras más documentos se publican, menos claridad aparece. Páginas enteras en negro, nombres borrados, fechas mutiladas, identidades ocultas. Eso no se llama transparencia, ¿no? Eso se llama administración de la verdad. Y dentro de ese océano de documentos hay un nombre que se repite una y otra vez. Y ese nombre es el de Donald Trump. No una vez, no 10 veces, miles de veces, según recuentos periodísticos y análisis preliminares de los archivos desclasificados. Algunos medios hablan de más de 38,000 menciones. 38,000. Repito, 38,000 veces. Y aquí es donde se acaba la anestesia. Porque cuando el nombre de un presidente en funciones aparece miles de veces en el expediente más oscuro del poder moderno, el problema ya no es jurídico. El problema es político. Es moral. Es estructural. Donald Trump llegó al poder con una promesa clara. La promesa de drenar el pántano. Romper con las élites. Exponer a los intocables. Destruir el sistema desde adentro. Destruirlo. Eso fue el contrato emocional con miles de votantes. Con millones de votantes. Eso fue el mito fundacional del trumpismo. Pero hoy, ese mito se estrella contra un expediente. Porque el expediente Epstein no es cualquier archivo. Es el símbolo máximo del pántano. Y Donald Trump aparece dentro de ese pántano.
La defensa oficial es conocida. Rompí relaciones con Epstein a principios de los años 2000. Pero los documentos no cuentan una historia limpia. Cuentan una historia fragmentada. Agendas que coinciden, referencias cruzadas, menciones repetidas, ecos que no desaparecen. No prueban delitos, pero prueban algo políticamente devastador: la continuidad del ecosistema. Y cuando el ecosistema no se rompe, el pántano sigue vivo. El Congreso fijó un plazo legal para la publicación de los archivos. Debían publicarse a más tardar el 19 de diciembre. Y el plazo se incumplió. La publicación llegó tarde, llegó incompleta, llegó con censura masiva. Las autoridades dijeron que era para proteger a las víctimas. Y las víctimas deben ser protegidas. Eso lo sabemos. Pero aquí el discurso oficial empieza a resquebrajarse. Porque proteger a las víctimas no es incompatible con revelar la verdad. Y lo que hoy se sabe, gracias a las investigaciones periodísticas recientes, es que esa frontera fue cruzada. En los archivos publicados aparecieron nombres de víctimas, mientras los nombres de quienes ejercían poder aparecen tachados, difuminados, protegidos. Eso no es un error técnico. Es una decisión política. Víctimas visibles, responsables invisibles. Eso no es justicia. Es revictimización institucional. Porque Epstein no operaba solo. Era un nodo, un intermediario, un facilitador del poder. Y cuando se protege al nodo, se protege la red. Donald Trump no aparece solo. Aparece una constelación de poder. Expresidentes, multimillonarios, estrategas políticos, figuras financieras, miembros de la realeza. No todos gobiernan hoy. Donald Trump sí. Esto ocurre apenas a meses de elecciones clave. Cada documento es un titular. Cada mención es una duda. Cada duda erosiona confianza. La oposición no necesita convencer. Solo necesita esperar. Esperar. Esperar a que la base se calle. Y el silencio pierde elecciones. Pero el daño del expediente Epstein no termina en la política interna. No, no termina en la política interna. Eso sería subestimarlo. El verdadero impacto se mide en credibilidad internacional. Estados Unidos no gobierna el mundo solo con armas. Gobierna con relatos, con autoridad moral. Y el expediente Epstein dinamita ese relato. Hoy, cuando Washington exige transparencia, sus rivales solo muestran las páginas negras. Y dicen, ¿esto es democracia? China no necesita propaganda.
Rusia no necesita mentir, solo necesitan mostrar los archivos de Epstein. Y el sur global observa y aprende la lección. Y dicen, todos esconden. Eso destruye liderazgo, destruye ejemplo y obliga a Estados Unidos a gobernar con coerción en lugar de consenso. Más sanciones, menos aliados convencidos, más poder duro, menos legitimidad. Y eso también se paga en casa. Porque el votante no vive la geopolítica en abstracto, la vive en inflación, en guerras largas, en aislamiento. Y el expediente Epstein alimenta el cinismo. Dice, son todos iguales. Eso es lo que dice el expediente. Y cuando el cinismo se instala, nadie defiende instituciones. Donald Trump prometió destruir a las élites. Y el expediente Epstein no lo coloca al margen. Lo sitúa dentro del ecosistema que prometió destruir. No como único actor, sino como parte de una arquitectura que se protege a sí mismo. Esto no se resolverá solo en tribunales. Se resolverá en las urnas y en los libros de historia. Porque las élites no caen solo por delitos, caen por contradicciones. Y el caso Epstein ya no es sobre Epstein, es sobre el poder, es sobre las élites, es sobre un sistema que prometió limpiarse y terminó protegiéndose. Porque cuando el nombre de un presidente aparece miles de veces en un expediente criminal, el problema ya no es el expediente, es quién puede ignorarlo. Y cuando la verdad oculta millones de páginas, no se borra, no se negocia, se cobra. Hasta la próxima.